Espero se encuentren bien. Mi nombre es Giselle Torres, pertenezco al grupo 3 de Derecho Penal y a continuación les hablaré sobre la evolución histórica del derecho penal y las escuelas penales. Para comenzar, el derecho penal se puede dividir en 5 grandes periodos, que son la venganza privada, la venganza divina, la venganza pública, el periodo humanitario y la etapa científica. Como primer punto les hablaré de la venganza privada o venganza de sangre. Esta no constituye una etapa del derecho penal, sin embargo sí un antecedente. En esta etapa cada individuo o familia se protege y hace justicia por sí mismo. Se llama época de sangre porque se originó por el homicidio y las lesiones. Este tipo de actividad tenía apoyo moral y material al ofendido por parte de la colectividad, reconociéndole su derecho a ejercer la venganza. En ocasiones, los que ejercían esta actividad se excedían causando daños mayores a los que habían recibido. Entonces surgió el sistema de compensaciones, según el cual el ofensor podía comprar al ofendido o a su familia el derecho de vengarse. Como segundo punto, les hablaré de la venganza divina. Se le conoce porque lo que buscaba era expiar o purificar al infractor. En este sistema no existe distinción entre delito y pecado. El delito es una de las causas del descontento de los dioses. La justicia represiva era manejada generalmente por la clase sacerdotal y por ende los jueces y tribunales juzgaban en nombre de la divinidad ofendida, imponiendo las penas para satisfacer su ira. Las penas eran corporales, prevaleciendo la pena de muerte, acompañada de tormentos, y estas eran ejecutadas públicamente. Como tercer punto, les hablaré de la venganza pública. En este sistema, el ejercicio penal queda a cargo del Estado. Los tribunales juzgan en nombre de la colectividad bajo el fundamento de haber violentado el contrato social. Hace una distinción entre delito privado y delitos públicos, según el hecho les lesione de manera directa los intereses de los particulares o del orden público. Los jueces y tribunales tenían facultades totales y podían incriminar hechos como previstos, aunque no estuvieran previstos en las leyes. Ahora les hablaré del periodo humanitario. Este fue el movimiento humanizador de las penas y en general de los sistemas penales. Los personajes principales de este movimiento son César Bonesa, Marqués de Beccaria, Montesquieu, Lea Lambert, Walter Eugen, Rousseau, entre otros. César Marqués de Beccaria, con su libro de los delitos y penas, marcó los principales criterios de este movimiento, que son el criterio primero, el derecho a castigar, que se basa en el contrato social y por lo tanto la justicia humana son independientes. El segundo criterio es que las penas únicamente pueden ser establecidas por las leyes. Estas deben de ser generales y solo los jueces pueden declarar que han sido violadas. El tercer criterio es que las penas deben de ser públicas, prontas y necesarias, proporcionales al delito y las mínimas posibles, y estas nunca deben de ser atroces. El cuarto criterio es que los jueces, por no ser legisladores, carecen de la facultad de interpretar la ley. El criterio quinto es el fin de la pena, es evitar que el autor cometa nuevos delitos, así como la ejemplaridad con respecto a los demás hombres. El sexto criterio es la pena de muerte y debe ser proscrita por injusta, ya que el contrato social no la autoriza, dado que el hombre no puede ceder el derecho a ser privado de la vida, de la cual él mismo no puede disponer por no pertenecerle. Ahora les voy a hablar sobre la etapa científica. Esta se desarrolla desde el momento en que se comienza a sistematizar los estudios sobre la materia penal. En esta etapa se destaca la sistematización del derecho penal, es decir, la organización de los estudios dentro de las ciencias penales. La codificación del derecho penal
Para dar la legalidad de los delitos y las penas, el fin de la pena era la readaptación del delincuente y la prevención general, la humanización del testigo, la inclusión de derechos mínimos para los imputados y la aplicación de la convencionalidad en los tratados internacionales en materia penal. Ahora les hablaré de las principales escuelas penales, pero como primer punto les voy a explicar qué es una escuela penal. Según el Tratado de Derecho Penal de Jiménez de Azúa, es un cuerpo orgánico de concepciones contrapuestas sobre la legitimidad del derecho de penar, sobre la naturaleza del delito y de las organizaciones. Es decir, es un conjunto de doctrinas que siguen un mismo sistema y métodos, los cuales tienen en su contenido la forma de ver al delito, al delincuente y a las penas. La primera escuela penal fue la escuela clásica. Comienza en el siglo XVIII con Cesare de Gaggia, teniendo como exponente a Kant, a Romagnosi, a Hegel y algunos más, y termina con Francisco Carrara, siendo este el que se considera como el padre de la escuela clásica, porque estableció de forma más profunda y de manera más general todos los postulados de los mencionados anteriormente. Para la escuela clásica se consideraba al derecho con bases de derecho natural, pero no era suficiente. Las leyes naturales tenían que ser regidas también por leyes hechas por los hombres, y para que estas mismas fueran cumplidas se necesitaban normas que fueran sancionadoras. Esta escuela daba castigos proporcionales a los delitos que se cometieran en base a la conducta de quien delinquía. Es decir, si ellos lo hacían sabiendo que estaba mal, los casos más recurrentes eran los casos de los menores, cuando actuaban sin discernir de sus actos. Otro era el de los hebreos, cuando la embriaguez fuera completa y la perturbación mental fuera relativa o absoluta. La segunda escuela es la escuela positivista. Surge en el siglo XIX e intenta contraatacar a la escuela clásica. Los positivistas son pensadores que se apegan al método científico. Para ellos, el conocimiento debe ser corroborado. Dos de los exponentes de esta escuela son Ezequiel y César Lombroso y Comte, provocando que al estudiar la conducta de un delincuente se trate de investigar el porqué de su acción. A su vez buscaba entender qué está fallando en la sociedad, que provoca que las personas sigan cometiendo delitos. Por tanto, estableció cambios bastante grandes para la doctrina penal, como aplicar sanciones en vez de penas y clasificar la peligrosidad de los delincuentes, con la finalidad de poder reformar a la sociedad más adelante. Sin embargo, como punto negativo, esta escuela se preocupaba más por investigar el porqué de la acción del sujeto, tomando en cuenta su situación personal, como por ejemplo, Lombroso menciona que los delincuentes por genética nacen de esa forma y que tenían ciertas características físicas o sociales determinantes para ser un delincuente. Ahora les hablaré de la tercera escuela. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, habían discusiones entre la escuela clásica y la escuela positivista. Entonces, las escuelas eclépticas empiezan a hacer sus propias teorías. La tercera escuela, tomando en cuenta elementos tanto de la clásica como de la positiva, donde surge la idea de que los factores sociales que provocan la delincuencia y que se tienen que atender, llegan a implementar en su postulado la comprensión que tiene el sujeto de los actos que realiza, con la finalidad de determinar la sanción, categorizando los delincuentes como recurrentes, ocasionales y anormales, tomando la idea positivista de una clasificación para la reinserción de las personas. En base a su conducta se debe atender si el sujeto realiza una acción contraria a la ley, pero se tiene que determinar si era capaz de comprender esta situación o no, brindando así penas para los primeros y medidas de seguridad para los segundos, ya que su objeto principal es tener una mejor sociedad y no permitir que delincuentes sean inconscientes de sus actos. Por su atención, muchas gracias.